en la orden genética es que constantemente se estén sintetizando. Y tenemos las enzimas inducidas que solamente se van a fabricar, no lo voy a escribir, pero ustedes lo pueden copiar, que solamente se van a fabricar, se van a sintetizar bajo una señal celular, extracelular o intracelular. Si no se da esa señal, no se va a activar el proceso de síntesis. Y eso tiene que ver mucho con nuestros mecanismos de respuestas. Por ejemplo, la insulina es una señal que va a inducir a que se sinteticen y a que se desbloqueen algunas enzimas metabólicas, las que tienen que ver con metabolismo de azúcar y con metabolismo de carbohidratos y metabolismo de lípidos. Entonces, hay ciertas señales que van a inducir que se fabriquen, que se sinteticen esas enzimas. Ese es un mecanismo de controlar las enzimas que van a estar trabajando en la célula, dentro o fuera. Pero no solamente ese es el mecanismo para controlar la actividad enzimática. Lo primero que controla la célula es qué enzimas se producen y cuál no. Ese es el primer mecanismo de acción. Aquí aparece como primero el proceso de inhibición, porque tiene que ver con la cinética. Y el semestre pasado y el antepasado, yo expliqué primero la cinética antes que el control. En esta oportunidad estoy cambiando. Estamos explicando primero el control. Porque la cinética, yo necesito que ustedes asimilen lo que vamos a terminar de ver hoy para poder meternos de lleno con la cinética enzimática. Entonces, el control genético es lo que me va a decir a mí qué enzimas voy a sintetizar y qué no. Entonces, la concentración de una enzima dentro de la célula va a depender primero del control genético. Siempre voy a tener las que son constitutivas, las voy a tener constantemente. Y voy a tener otros mecanismos de regulación. ¿Por qué? Porque son enzimas que necesito rápidamente. Entonces necesito tenerlas allí. Las puedo tener inactivas, pero las tengo allí. De tal manera que solo una señal las va a activar. En cambio, las que se dan por una señal, esas que son inducidas, tienen que esperar que la señal llegue al núcleo, que entonces el ADN se libere en cierta zona, para que entonces pueda darse el proceso de transcripción y posteriormente que se fabrique el ADN mensajero, entonces se fabrique la enzima. Entonces es un mecanismo que puede demorar hasta 24 horas. Depende del tipo de célula con la que esté trabajando y dependiendo de la señal, de cómo viaje esa señal que recibe la célula. Pero entonces, las constitutivas, que son las enzimas que necesito tener disponible, ya están fabricadas. Solamente necesito una pequeña modificación de esa enzima para poderla utilizar. Pues son las que la célula necesita de forma rápida, tener disponibilidad rápidamente de ellas. Las que no, entonces, son inducidas. Cuando las necesito es que las voy a fabricar. Quiere decir que el primer mecanismo de control o de regulación enzimática que yo voy a tener, que me va a definir cuáles son las enzimas que tengo presentes en la célula, es el control genético. Posteriormente viene lo que llamamos nosotros modificación covalente. El control genético, ¿qué va a hacer? El control genético va a sintetizar, va a fabricar a la enzima. Da la señal para que se sintetice la enzima y se produce. Pero esa enzima normalmente yo la voy a generar en forma inactiva, crudita pues. Pero que a nadie me da. Hay alguien que tira de que a mí no me da, pero por eso no me río. Porque si yo sufriera en vez de reír, me voy a cambiar de marcador. El negro se ve más bonito.
yo la puedo sintetizar como algo que llamamos nosotros simógeno. ¿Qué es un simógeno? Normalmente el simógeno es una enzima, por ejemplo, yo tengo una enzima, la fabriqué, la tengo dentro del retículo endoplasmático y ella es globular, pero la tengo grande, muy grande. Tiene una cadena enorme, ella está enrollada, súper enrollada, en fin. Pero ese simógeno, ¿qué es lo que llamamos nosotros simógeno? Es como una preenzima, como un precursor de una enzima. ¿Qué tiene que ocurrir? Yo tengo que quitarle, romperla en alguna parte para que esa enzima se vuelva activa. Entonces, cuando la necesito, actúa lo que llamamos nosotros una proteasa. Proteasa es una enzima que rompe proteínas. Y las enzimas son proteínas. Va a haber otra que la va a romper a ella. Voy a tener una proteasa que la va a romper para volver la forma activa que quizás en este pedacito nada más. Eso es un simógeno. ¿Por qué se utilizan los simógenos? Por ejemplo, el páncreas sintetiza muchas enzimas que son digestivas de proteínas, pero él las fabrica. Si las libera todas activas, se van a consumir al mismo páncreas, se van a consumir las enzimas que tiene el páncreas, perdón, las proteínas que tiene el páncreas. Entonces, las libera hacia el intestino y una vez que están en el intestino, si es que la libera hacia esa zona, entonces ellas son modificadas, se rompen a través de la proteasa y entonces las activan y ellas van a tener su efecto sobre el alimento. No lo van a tener dentro del páncreas, ni siquiera en los conductos que van a ir hacia el intestino. La libera en forma de simógeno. La va a liberar en forma de simógeno y una vez que están en el lugar va a existir una proteasa que la va a romper y la va a activar. La va a transformar entonces en enzima activa. A veces la célula ahorra tanto que cuando la rompe en dos enzimas que pueden tener actividad ambas en zonas distintas, es decir, en sustratos diferentes. ¿Qué puede ocurrir también? Que esa enzima que se sintetiza, y es lo que ocurre en muchos casos, esa enzima que se sintetiza, lo que sintetizamos después de la síntesis proteica es pura proteína. Y tengo una proteína, síntesis proteica. Y tengo una proteína que es una cadena de aminoácidos. Tiene N cantidad de aminoácidos. Hoy tiene 250 aminoácidos. ¿Qué ocurre? Que esa proteína que es fabricada entra dentro de un organelo que es el retículo endoplasmático. Y aquí en el retículo endoplasmático, ella puede sufrir lo que llamamos nosotros modificación covalente. Que se le vayan incorporando grupos funcionales, como cuáles, como hidróxido o hidroxilo, que es el grupo funcional con carga iónica, puede ser un grupo amino, puede ser una fosforilación. La fosforilación es la técnica que utiliza la célula más rápida para activar o inactivar a una enzima. La fosforilo o la difosforilo. Es decir, le pongo un grupo fosfato o se lo quito. Eso lo hace otra enzima. Entonces, esto se llama modificación posttraduccional. ¿Por qué posttraduccional? La síntesis proteica, la última fase de la síntesis proteica es la traducción. Entonces, la modificación que se hace cuando termino la enzima, ya está desnudita, es pura proteína. Le voy a adicionar, eso es lo que se llama modificación covalente, le puedo adicionar grupos OH, le puedo adicionar grupos metilo, la metilación es sumamente importante también para algunas enzimas, le puedo adicionar, habíamos dicho hidroxilación, le puedo adicionar grupos amino. Esto me va a modificar covalentemente a la enzima. Le puedo agregar un grupo
fosfato, que fue lo que vimos que de las modificaciones más frecuentes que puede sufrir la enzima para activarla o para desactivarla. Eso se llama modificación covalente. ¿Por qué? Porque todos estos elementos se unen de forma covalente a la enzima. Y eso puede activarla en algún momento o inactivarla. ¿Por qué? Porque por el grupo funcional muchas de ellas van a reaccionar, pero debemos recordar, nosotros vimos, no sé si lo vimos, si no lo recordamos, interesa. Los aminoácidos que forman las proteínas, ellos tienen grupos funcionales, pero además yo puedo adicionar otros grupos funcionales que le van a dar esa capacidad a esa proteína para actuar como una enzima. Cuando yo pregunte cuál es la función de la modificación covalente, ya ustedes deben saber. Enzimas alostéricas. Esta la vamos a ver un poquito más pronunciado ahora, la vamos a explicar mejor. Las enzimas alostéricas son enzimas, nosotros dijimos que todas las enzimas tenían un sitio que lo llamábamos, ¿cómo se llamaba ese sitio? El sitio activo, que era por donde ella iba a reaccionar con su sustrato. Pero ella puede tener otras zonas donde reaccione con otros elementos que van a ser reguladores. Pueden ser, en algunos casos, activadores. Dígame. ¿Qué me dijo, profesora? No sé por qué ¿Ah? ¿Por qué no ven? A mí me gusta porque es delgadito. A mí me gusta porque es delgadito. A mí me gusta porque es delgado, pero los huesos manchan horrible. Así me gusta a mí. Sitio, ¿no lo ven? Sitio activo. Entonces yo puedo tener elementos que actúen como activadores o permanente. O puedo tener moléculas que actúen como inhibidores, que eran los bloqueadores que llamábamos nosotros inicialmente. No todas las enzimas funcionan así, pero las enzimas que normalmente regulan rutas metabólicas son enzimas alostéricas. ¿Cuál es la capacidad de estas enzimas alostéricas? Por ejemplo, de estos inhibidores pueden ser producto de una reacción. Si en una reacción yo estoy generando ya un exceso de ATP, ya es demasiada energía, no necesito tanta energía, ese ATP, como hay mucha concentración de ATP, que es lo que ocurre en el medio acuoso, hay tanto que hay parte de ese ATP que se va a unir a la enzima. Entonces, si actúa como un inhibidor, por ejemplo, la hexoquinasa que activa la glucólisis, si el ATP se une a ella, porque hay exceso de ATP, va a inhibir la ruta metabólica. Entonces no va a ocurrir glucólisis. Pero por el contrario, resulta que cuando yo consumo mucho ATP, genero AMP, no se confunda con el AMP cíclico, AMP normal, lineal. Cuando yo tengo exceso de AMP, se une a la hexoquinasa y actúa como un activador. ¿Y quién actúa como inhibidor? El ATP. Entonces, estas enzimas que su actividad es regulada por otras moléculas, las llamamos nosotros enzimas alostéricas. Aunque parezca un trabalengua, compartimentalización.
es de compartimiento. En la célula nosotros tenemos varios órganos. Dentro de esa especialización en el incremento de la complejidad del ser vivo, dentro de esa célula nosotros fuimos generando cuarticos donde hacíamos distintas cosas. Así como en la sala, nosotros, si ustedes quieren hablar, yo no tengo ningún problema, todo lo que ustedes quieran, pero allá afuera. Y si tú le haces cariño a ella, ella se va a dormir. Entonces, perfecto. Si una quiere dormir y la otra quiere conversar, afuera. Perfecto es el lugar. Aquí no. Ok. Continúo. Estábamos diciendo que nosotros en la casa tenemos el cuarto para dormir, hablando de cosas. El salón de clase no es ni para hacerse cariño y mucho menos para conversar. Podemos discutir de la clase. Afuera, ustedes pueden comer y pueden realizar todas esas funciones, todas esas cosas, chévere. Igual en una casa, en la cocina cocinamos, tenemos todas las cosas que necesitamos para cocinar. En el cuarto tenemos las cosas que necesitamos para dormir, una buena cama, una almohadita rica, aire acondicionado o ventilador. Lo tenemos acondicionado para funciones distintas. En el baño tenemos un lugar donde nos podemos bañar, un lugar para hacer nuestras necesidades. Nosotros no hacemos nuestras necesidades en la cama, ni en la cocina, ni cocinamos en el baño, tampoco. Igual es la célula. La célula tiene distintos compartimientos para distintas funciones. En la mitocondria generamos energía. Ciclo de Krebs, parte del ciclo de la urea, generamos energía allí en la mitocondria. En los lisosomas, ¿qué hacemos? Digestión de proteínas. Entonces las enzimas que están dentro del lisosoma no están afuera, porque si están afuera de la célula se van a empezar a consumir todas las proteínas que tengo yo allí y todas las enzimas que quizás voy a necesitar, por ejemplo, para la glucólisis. Entonces, el hecho de tener en compartimientos distintos a las enzimas hacen que yo regule la actividad metabólica. Es decir, yo voy a tener ciclo de Krebs sola y exclusivamente dentro de la mitocondria. Fuera de la mitocondria no va a ocurrir, porque esas enzimas no están afuera. Entonces, lo que la célula necesita para hacer el ciclo de Krebs, bueno, tiene que crear un mecanismo para que eso pueda entrar a la mitocondria. En el núcleo, sola y exclusivamente se trabaja con ADN y ARN, más nada. Las enzimas que tengo yo allí están especializadas en eso. Esas enzimas no salen del núcleo. Entonces, otra forma de regular la actividad enzimática es teniendo las enzimas separadas. ¿Para qué? Porque hay simplemente acciones que yo no debo tener fuera de esa ruta metabólica. Y entonces la ruta metabólica la voy a restringir a ciertos organismos. No se van a dar en el citoplasma. O lo que se da en el lisosoma no se da en la mitocondria. Imagínense que las enzimas que tengo yo en el lisosoma, que todo lo que cae ahí en el aire, estén dentro de la mitocondria. Nunca producimos energía, porque todo se lo va a comer, todo lo va a digerir. Entonces, este es otro mecanismo para regular la actividad enzimática. Ok. Aquí tenemos un ejemplito. Aquí tenemos un ejemplo de cómo puede ser activada, la síntesis de una proteína. Quiere decir que yo voy a tener una acción, va a venir un elemento que recibe un receptor, en este caso, nosotros estamos hablando, aquí tenemos el ADN, aquí lo que voy a tener yo es un receptor a nivel de membrana nuclear. Yo tengo señales. Por ejemplo, las hormonas esteroideas tienden a tener actividad con sus receptores a nivel de
núcleo y van a inducir la síntesis de algunas enzimas en particular. Lo que hacen es activar promotores de transcripción. Tienen un receptor que se recibe a nivel del núcleo, genera una señal dentro del núcleo que lo que va a hacer es activar los procesos de transcripción. ¿Para qué? Para poder sintetizar un ARN mensajero que va a salir y me va a sintetizar a la proteína. Por ejemplo, yo necesito que un óvulo madure. Las células de los mamíferos, la mayoría, nacen con los ovulitos inmaduros. Y cada vez que la perrita va a entrar en celo o a la mujer va a venir en su ciclo menstrual, necesita una activación hormonal. Pero ¿qué ocurre? Hay una cantidad de procesos que se activan en ese proceso de maduración, que dependen de la activación de muchísimas enzimas. ¿Quiénes van a activar la síntesis? En ese folículo que llamamos nosotros folículo primario está totalmente quietecito, está en stand-by, está en medio sin uno. Eso no pasa casi nada allí. Está ocurriendo un proceso lento de recombinación aeróbica, pero casi nada está pasando allí. Viene una hormona, que es la FSH, la hormona folículo estimulante, y activa. ¿Qué va a activar ella? Va a activar la síntesis de una cantidad de enzimas que van a participar en el proceso de maduración. ¿Qué pasa en el proceso de maduración? De todo, se reactiva la meiosis 1, las células foliculares empiezan a desarrollarse y a formar lo que llamamos nosotros la granulosa. Todos esos cambios tienen que ver muchas enzimas que están involucradas. ¿Están presentes esas enzimas cuando el folículo está en stand-by, antes de la pubertad? No están activas. ¿Quién las activa? Una señal. ¿Quién es la señal? La hormona folículo estimulante. Entonces, va a activar no una, sino una cadena de enzimas que tienen que ver con todo el proceso de modificación celular del ovocito y de las células que tienen su entorno. Serían inducidas. Totalmente inducidas. ¿Ok? Chévere. Seguimos. Dentro de las modificaciones covalentes que nosotros habíamos mencionado, tenemos dentro de la más frecuente la fosforilación, activa y desactiva enzimas, la metilación, acetilación, que no lo habíamos mencionado, es agregar grupos acetilo, y la proteólisis de zimógeno, que sí la mencionamos. Proteólisis es el rompimiento del zimógeno, que va a hacer que genere una enzima activa. Y la compartimentalización, aquí la podemos ver claramente. Tenemos distintos órganos que tienen funciones distintas dependiendo de las enzimas que tengan ellos adentro. Afuera en el citoplasma también tenemos enzimas específicas que lo vamos a tener en otra parte. Las enzimas de la glucólisis solo y exclusivamente están en el citoplasma, no están en el resto, no están dentro de ningún otro organismo. ¿Ok? Y además se crean las condiciones específicas para trabajar en esa enzima. Porque, por ejemplo, los lisosomas tienen un pH muy bajito, porque ellos lo que hacen es dividir en proteínas y tienen pH de 2. Es un pH que no es favorable para el resto de las enzimas que están, por ejemplo, en el citoplasma. Entonces, además, les brinda las condiciones adecuadas a esa enzima para poder trabajar. Vamos a hacer una introducción nosotros hoy a cómo funciona la enzima. La hemos visto en dibujitos y hemos visto un poquito de cómo trabaja la energía de estas enzimas y cómo pueden ser controladas, cómo puede ser regulada su acción. La cinética enzimática es otra forma de estudiar a las enzimas. Cuando nosotros hablamos de cinética, ¿de qué hablamos? Física. Ok, de física. ¿Y qué describe la cinética? El movimiento de la cinética. Ok. Movimiento celular. Es como que. Cinética, ok, como todo el mundo dice, es Es movimiento. algo que ocurre, Ok. ¿no? ¿Ah? Es algo que está ocurriendo. Los Es como factores. que ocurre sin una ayudita, por así decirlo. Ocurre de forma. No, más bien La cinética no te dice si hay ayuda o no ayuda. La cinética lo que te dice es que, por ejemplo, hay movimiento. ¿Y qué es el movimiento? Pero el desplazamiento de
Ok, ¿y cómo mido el desplazamiento? Velocidad. Es el cambio de posición de un elemento. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos define a nosotros la cinética? Lo que pasa es que la hemos estudiado en física, en movimiento, pero la cinética lo que describe son los cambios que ocurren en el tiempo. ¿Los cambios de qué? De cualquier cosa. ¿Ok? Cambios físicos, cambios de posición, cambios de temperatura. Todos esos cambios que ocurren en el tiempo son medidos por la cinética. Eso que nosotros llamamos movimiento y son cambios. ¿Ok? ¿Qué vamos a medir nosotros con la cinética enzimática? ¿Qué cambia la enzima? ¿Qué está cambiando la enzima? Si tiene coenzima, si tiene. ¿Qué cambia una enzima? Una señal. Nada. ¿Ah? Digo que Una no. señal. La enzima, ella. ¿Qué cambia? Ella. ¿Qué cambia entonces ella? Los procesos. Una molécula. En la molécula. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? ¿Cómo cambia esa molécula en el tiempo? Y normalmente lo medimos es en concentraciones de esa molécula, cómo cambian en el tiempo. Obviamente, ¿qué va a hacer la enzima? La enzima, una molécula la va a transformar en otra distinta. Porque es así, es otra igualita, no hay ninguna transformación. La transforma en una molécula distinta. Una la llamamos reactivo y la otra la llamamos producto. Entonces, los cambios que ocurren en ese reactivo que dijimos que íbamos a llamar sustrato, de ahora en adelante, que era la molécula sobre la cual actuaba la enzima, esos cambios que ocurren de concentración en el sustrato, o los cambios que ocurren en el producto, también que es producto de la reacción, que es el resultado de la reacción de la enzima con el sustrato, es lo que nosotros vamos a medir en el tiempo, para poder establecer cómo es la cinética, la función o la velocidad de la reacción que está catalizando esa enzima. ¿Cómo evoluciona también? ¿Ah? ¿Cómo va evolucionando? ¿Cómo va a evolucionar? Nosotros vamos a tener un sustrato que va a ser cambiado a producto. Y allí obviamente va a estar participando la enzima. ¿Qué vamos a medir nosotros? ¿Cómo cambian las concentraciones del sustrato? O puede ser cómo cambian las concentraciones del producto en el tiempo. No me voy a meter mucho con matemáticas, se lo prometí. ¿Cómo va a ocurrir el cambio de cada uno de ellos en el tiempo? Y experimentalmente se mide así. ¿Cómo mido yo el trabajo? ¿Cómo está funcionando una enzima? Yo mido las concentraciones que tengo del sustrato en un tiempo determinado, mido en el tiempo cero, mido a la hora, a las 2, 3 horas, o dependiendo si la enzima actúa lenta o rápidamente, en media hora o en 15 minutos. Y entonces podemos verificar cómo está funcionando esa enzima. ¿Qué significa delta? Variabilidad o variación. ¿Ok? La variación del sustrato en función de la variación del tiempo o la variación del producto en función de la variación del tiempo. Es decir, lo que mido yo en el tiempo cero, lo que tengo en el tiempo cero y lo que tengo en el tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, el tiempo que yo decida medir. ¿Cómo varían esas concentraciones en el tiempo? Me va a hablar un poquito a mí del funcionamiento de la enzima. Eso es lo que mide la cinética enzimática. ¿Para qué me sirve eso a mí? Para muchas cosas. La cinética nos da mucha información. Segunda pregunta para la clase que viene. No vamos a tener trabajo, voy a llevar otras preguntas. ¿Cuál es la importancia y qué información me puede brindar a mí una cinética enzimática? Sin embargo, hay cositas que vamos a ir diciendo. Las puede ir cambiando. ¿Qué información ofrece una cinética enzimática? ¿Para qué es útil? Una Cinética enzimática. Ahora tenemos la maravilla que han resultado las IA, que es la inteligencia artificial, que nada más con decirle cuál es